Dios le bendiga, Dios le guarde. En esta gloriosa noche quiero bendecir a los hermanos que van a ver esta transmisión, que van a estar conectados también por las redes sociales. Queremos bendecirle de una manera en especial. Quiero compartirle esta palabra, la cual Dios ha depositado en nuestro espíritu, sabiendo que va a ser de edificación y de bendición para el pueblo de Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra en el libro según San Juan, en su capítulo 3, verso 1 en adelante. Leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dicen así su palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor en esta gloriosa noche. Alabado sea el Señor. Queremos enseñar y predicar este evangelio, el cual está escrito por el mismo Jesús, relatado por el apóstol Juan en el libro de Juan, en su capítulo 3, verso 1 en adelante. Aquí nos enseña de un hombre de los fariseos, un sacerdote judío. Dice la palabra que este hombre vino a Jesús de noche y le hacía una pregunta: que qué él debería de hacer para entrar al reino de los cielos, o qué posibilidad él tenía para heredar el reino de los cielos. Jesús le respondió conforme a su pregunta y le dijo: de cierto te digo, que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Este hombre le respondió a Jesús y le dijo que si puede él acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús vuelve y le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Así como Nicodemo, en estos tiempos hay personas que están dentro de las iglesias y todavía no han entendido el mensaje del reino. Así como Nicodemo, que era un hombre principal entre los judíos. Nicodemo no era cualquier cosa, era un hombre principal venerado por los judíos. Dicen muchos estudiosos que Nicodemo y Gamaliel eran dos personas muy importantes, de los dos más preparados que existía en el pueblo de los fariseos, de los saduceos y de los sacerdotes. Estos dos hombres eran tan venerados por el conocimiento que tenían, por la capacidad que ellos tenían y el entendimiento de cómo ellos se habían preparado. Eran hombres dotados por la escuela Saladrín de los fariseos. Eran hombres con un reconocimiento terrible. Pero ¿qué acontece? Aunque ellos tuvieran conocimiento, pero no tenían revelación del cielo. Aunque ellos tenían la ley, pero no tenían la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Y eso le acontece hoy en día a muchos cristianos que tienen conocimiento, pero no tienen revelación. Tienen conocimiento, pero no tienen, gloria al Señor, facultad para poder entender cómo ellos van a entrar en el reino de los cielos. Hoy en día muchos líderes están como Nicodemo. Nicodemo era un hombre líder. Nicodemo era un hombre que hacía las leyes, las hacía cumplir, pero no las vivían. Igual que Gamaliel, igual que los demás fariseos, predicaban la ley, pero no daban ejemplo de que ellos también vivían la ley. Y hay personas que te van a querer criticar por lo que tú estás haciendo para Dios, porque ellos entienden que tú estás mal, mas ellos están bien. Así como Nicodemo, hoy tenemos muchos líderes en las iglesias y no saben cómo van a ir al reino de los cielos. Y están doctrinando a las iglesias mal. Están doctrinando, gloria al Señor,
a muchas ovejas desviadas del rebaño. Pero tenemos que entender que Dios nos ha llamado para que no nos manejemos conforme a nuestro entendimiento, sino que andemos conforme a la palabra de Dios. Es por eso que Jesús le dice: de cierto te digo que hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa un nuevo nacimiento? Apartarse de todas las costumbres humanas, apartarse de toda religiosidad, apartarse de todas cosas que este mundo haya querido poner en nuestro entendimiento. Es por eso que el apóstol Pablo especifica y señala, el apóstol Pablo, que quien fue un discípulo de Gamaliel, el apóstol Pablo que fue un discípulo entrenado y capacitado por Gamaliel, entonces dice: ahora pues no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué el apóstol Pablo relata este verso? Que ya no vive él, que Cristo vive en él. Porque el apóstol Pablo entendía de dónde Dios lo había sacado, de dónde Dios lo había, gloria al Señor, rescatado de una secta de religiones, gloria al Señor, que persiguen a los hombres y a las mujeres de Dios que Dios ha levantado en estos tiempos. Pero por eso el apóstol Pablo dice claramente, gloria al Señor, que ya él no vive, más que Cristo vive en él. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que ya no vive él? Porque el apóstol Pablo le dio a su vieja manera, costumbre de vivir, sepultura, la sepultó, la enterró para resucitar por la palabra, para resucitar en el Espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo más habla del Espíritu del Señor que de las manifestaciones religiosas. Aún él siendo teórico de teórico, ya el apóstol Pablo dice claramente que todo lo que él era lo daba por basura, por estiércol. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque conoció la verdad, se le reveló el evangelio. Ya el apóstol Pablo no es un hombre, un fariseo. Ya el apóstol Pablo no es un religioso, sino que es un hombre dotado de conocimiento y de revelación espiritual. Así como estaba Nicodemo, él no sabía cómo iba a heredar el reino de los cielos. Aún él estando en la escuela de Saladín, aún él estando en una posición venerada y en una posición respetada por el pueblo, pero no sabía cómo él se iba a salvar. Así hay muchas personas hoy en día que no entienden cómo se van a salvar, que entienden que conforme a su entendimiento, que conforme, gloria al Señor, a su capacitación, ellos podrán entrar en el reino de los cielos. Y así no es, porque la Biblia dice claramente que en aquel día no entrará carne ni sangre. ¿Qué va a entrar en el reino de los cielos? Una persona que haya vivido conforme a la palabra de Dios, una persona que se haya sometido, gloria al Señor, a la voluntad de Dios. Es por eso que aún el mismo Jesús, gloria al Señor, que vino como hombre, vino como humano, dice la palabra que él se sometió a su Padre, a tal punto que cuando él estaba en el Getsemaní, que estaba orando para que el Padre, gloria al Señor, lo librara de la hora que se le aproximaba, él le dijo: Señor, si es posible, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces queremos hacer como hombre de Dios la voluntad de nosotros, muchas veces queremos aplicar nuestro entendimiento, muchas veces queremos, gloria al Señor, ministrar nuestro conocimiento, pero en este camino no se maneja así, sino que todo lo que se haga conforme al Espíritu, que todo lo que se haga conforme a la palabra, porque lo que no se hace conforme a la palabra, entonces nos delata como mentiroso. Aún el apóstol Pablo habla claramente que si aún un ángel viene predicando un evangelio diferente al que ya está establecido, que se le llame anatema. O sea, ¿qué significa anatema? Mentiroso, gloria al Señor. El apóstol Pablo era un hombre claro. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se le reveló todo lo que debería de hacer conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hombre de estos tiempos? Vivir conforme a la palabra, no vivir conforme a la teología, no vivir conforme, gloria al Señor, a la homilética, como muchas personas que hoy quieren estudiar para brillar en los altares. Y el conocimiento no te vas a resaltar, lo que te hace resaltar es la obediencia y el sometimiento a la palabra. La palabra dice claro que ya Dios no quiere más sacrificio, que Dios lo que demanda es sometimiento, obediencia a su palabra. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo y perder su alma? ¿De qué me vale a mí, gloria al Señor, tener muchos seguidores? ¿De qué me vale a mí que me reconozcan como reconocían a Nicodemo? ¿De qué me vale a mí ser venerado? ¿De qué me vale a mí, gloria al Señor, ser una persona importante si al final yo pierdo mi alma? Pero me impresiona, Nicodemo tenía una curiosidad y le habló por las señales a Jesús que él estaba haciendo. Le dijo: nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. O sea, estaba claro que Dios estaba con Jesús, estaba claro que Jesús era el Hijo de Dios, pero aún así los sacerdotes lo negaron, lo entregaron. Pero a Nicodemo no le dejó pasar esto por alto. Nicodemo, esto lo llamó la atención, las señales, los milagros, los prodigios que Jesús estaba haciendo. Esto
esto lo llevó a él a una curiosidad para preguntarle a Jesús qué él debería de hacer para salvarse. Y estos son los tiempos de donde usted tiene que poner la mirada, donde hay un hombre y una mujer de Dios que estén predicando la palabra conforme como está escrita con el Señor, no conforme a los hombres de hoy en día que andan predicando prosperidad, que andan predicando bendición, pero no predican arrepentimiento. Algo me gustó a mí de Juan. Juan fue escogido por el Señor. ¿Para qué Juan fue escogido por Dios? Para que enderezara el pueblo, para que hiciera que el pueblo se arrepintiera de su mal pecado. Y dice la palabra que Juan predicaba arrepentimiento y convertimiento. Y por cuanto Juan predicaba esto, todo el que lo escuchaba se arrepentían y se bautizaban, porque este es el mensaje de la salvación: arrepentido y convertido para que vuestros pecados sean perdonados. Pero el mensaje de Dios se ha cambiado, el mensaje de la salvación se ha distorsionado, el mensaje del Señor del enderezamiento espiritual se ha desviado de la verdad de la palabra del Señor. Y hoy muchas personas están predicando más bendición, más prosperidad que salvación. ¿De qué le vale al hombre ser próspero? ¿De qué le vale al hombre ser bendecido? ¿De qué le vale al hombre tener dinero? ¿De qué le vale al hombre tener fama si al final vas a perder su alma? Lo importante es que usted salve su alma. Lo importante, gloria al Señor, es que usted viva conforme a la palabra. La Biblia dice claramente, gloria al Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero hoy en día muchos hombres han perdido el temor. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Y ya no reprenden el pecado, sino que se confabulan con el pecado. Ya no reprenden lo que está mal hecho, sino que también toleran el pecado. Alabado sea el Señor. Hombres que en los altares se ven que son de Dios, pero en su casa está corrompida, su casa está destruida. Y tenemos que levantarnos como hombres de Dios, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué no dijo que mi casa le iba a servir al diablo. Josué dijo: en mi casa se va a hacer la voluntad de Dios. Aunque se levante quien se levante, aunque nadie se quiera someter, y si nadie quiere someter, bueno, pues que se vaya. Pero aquí se va a adorar a Dios, aquí se le va a servir al Señor. Y tenemos que levantarnos, hombres y mujeres, en estos últimos tiempos, que respetemos la palabra, que entendamos para qué Dios nos ha llamado, que sometamos al pueblo, que lo alineemos a la palabra, no que lo hagamos reír, divertirse, como hoy en día hay muchos predicadores que lo que van a los lugares es hacer, el Señor, payasada, chiste. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Y aún la gente no saben cómo se van a salvar, aún la gente no saben cómo van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se le predica la verdad, no se le predica el evangelio como está escrito. Es por eso que Jesús predicaba la palabra, para que la gente entendiera. ¿Por qué Nicodemo entendió la palabra? Porque Jesús le dijo claramente: de cierto os digo, gloria al Señor, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. La respuesta de Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Un hombre como Nicodemo, con conocimiento, un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía la Torah, entonces él no sabe cómo puede nacer de nuevo. Jesús le dijo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la palabra que Jesús está dando en estos dos mensajes? Agua y Espíritu. Jesús le está diciendo: el que no cree en el agua, el que no nace del agua, que soy yo, el que no cree en este llamado, entonces no puede entrar en el reino de los cielos. El que no nace del Espíritu, que es mi Padre, a quien lo ha enviado, entonces tampoco podrá heredar el reino de los cielos. Son dos puntos muy importantes en el mundo del cristianismo: nacer de nuevo, ¿cómo? Del agua y del Espíritu. Creer en la palabra, confiar en el Padre, es lo que Jesús está diciendo. Si tú crees en la palabra de la cual Jesús ha hablado y vive por ella, sometido por la fe, y vive conforme al Espíritu, dirigido por Él, el cual Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, no te vas a extraviar del camino, te vas a salvar. Está a punto de entrar al reino de los cielos. Pero si no está viviendo la palabra como la dijo Jesús, de agua y Espíritu, entonces está distorsionada la verdad. Hay muchas personas que están como Nicodemo, tienen buen conocimiento, mucho entendimiento humano, pero poca relación espiritual. Y Dios anda buscando personas que tengan relación, identidad espiritual en estos tiempos. Oh, mi alma te alaba. Hay personas que predican bonito, hay personas que adoran bonito, hay personas, gloria al Señor, que quieren glorificar a Dios conforme a su entendimiento, pero no lo hacen conforme a la palabra, no lo hacen conforme al Espíritu. Mi alma te alaba, Jesús. Es por eso que aún la misma palabra dice que Dios anda buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios anda buscando personas que iban conforme a la palabra. El apóstol Pablo dijo claramente en Romanos 8, gloria al Señor, 1, claramente él dijo que ya no hay condenación
salvación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hoy en día hay muchos ministros que no están conforme al Espíritu, que solamente viven conforme a la carne. ¿Por qué iban conforme a la carne? Porque de que se les toca algo, al cual a ellos les puede perjudicar, se levantan, hacen guerra, cierran puertas porque no están conforme a la palabra. Y hoy yo vengo a decirte que es mejor vivir conforme a la palabra y no conforme a este mundo. Santiago, el apóstol Santiago, habló claramente que todo aquel que quiere agradar al mundo, o sea, servirle al mundo, desagrada a Dios, porque todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué significa mundo? Las cosas de esta tierra. ¿Qué significa mundo? La costumbre humana. Todo aquel que quiera vivir conforme a este mundo, agradando al mundo, entonces desagrada la voluntad de Dios. Más todo aquel que vive conforme a la palabra permanece para siempre, porque la Biblia dice que este mundo y sus deseos pasará, más la palabra de Dios permanecerá para siempre. Hay que entender que hay que nacer de nuevo, hay que entender que hay que arrepentirse, hay que entender que tenemos que confesar nuestros pecados y vivir conforme a la palabra. No podemos vivir bajo nuestra vieja costumbre de vivir, de pensar, de actuar, de manejarnos, sino vivir conforme a la palabra de Dios, en humildad y obediencia a ella. Nicodemo, aunque era un hombre importante entre los judíos, no sabía cómo él iba a heredar el reino de los cielos. Pero cuando llegó Jesús, Jesús le explicó qué él tenía que hacer. Para mí Nicodemo se salvó, para mí Nicodemo llegó al cielo. ¿Por qué yo digo que Nicodemo se salvó? Porque donde la palabra llegaba, la gente cambiaba. Cuando Jesús enviaba la palabra, la gente eran transformada, ya no quedaban igual. Imagínese usted cuando Saulo iba camino a Damasco a perseguir los cristianos. Esa es la palabra, que un rayo de luz le apareció. ¿Quién era el rayo de luz? El mismo Cristo Jesús. Cuando le habla Jesús desde el rayo, Pablo no quedó siendo igual, Saulo no salió siendo igual, sino salió siendo un apóstol. Porque cuando Cristo viene, se manifiesta sobre una persona, viene a cambiarla. La Biblia dice que los que miraron a él, sus rostros fueron alumbrados. Y hoy es el día de que tu rostro sea alumbrado. Hoy es el día, gloria al Señor, de que tú veas el Espíritu de Dios moverse a tu favor. Si tú no estás entendiendo el mensaje de la salvación, busca una iglesia donde se predique la salvación, donde se predique la palabra como está escrita. Porque hoy en día no todas las iglesias están predicando la palabra como está escrita. Es tiempo de que nos levantemos por nuestra salvación, porque ya Cristo viene, mis amados. Es tiempo de que usted rechace el mensaje pagano, el mensaje apóstata, al cual muchas personas le agrada. Porque hay personas que le agradan que le digan que están bien estando mal. Hay personas que quieren que tú le celebres su chiste, ellos estando en pecado. Y por cuanto tú no te confabulas con sus pecados, entonces ellos se enojan en contra tuya, se levantan, te hacen guerra. ¿Por qué? Porque tú no estás conforme con lo que ellos están haciendo. Pero la persona tiene que entender que si alguien se ha levantado para corregirnos, tenemos que ser obedientes, porque la Biblia dice claramente que al que el Padre ama, corrige. Y si yo no quiero que usted se pierda, yo le voy a predicar a usted el evangelio de la salvación, no el evangelio del libertinaje, como hoy en día muchas personas lo tienen. Hay personas que son evangélicos en la casa, pero en la casa no son cristianos. Hay personas que son evangélicos en la iglesia, pero en el trabajo son impíos. Hay personas que son cristianos dentro del lado de los pastores, pero cuando se van de ahí son personas perversas. Tenemos que levantarnos, tenemos que reconocer de dónde hemos caído, tenemos que humillarnos y cada día hacer la voluntad de Dios. Nicodemo era un hombre con conocimiento, pero falto de revelación. Tenemos que entender que todo aquel que ha creído en esta palabra, las señales le van a seguir. Por eso muchos seguían a Jesús. ¿Por qué? Por las señales, por los milagros. Y estas señales, dice la Biblia, que seguirán a los que han creído en su nombre. Es necesario que hombres y mujeres se levanten con las señales del cielo, con los prodigios. Mi alma te alaba, Jesús, para que Dios sea glorificado a través de ellos, para que Jesús sea manifestado en esta tierra a través de ellos. El mismo Jesús le dijo a Jeremías: levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz. Y hoy yo vengo a decirte, tú que te has caído de la gracia, tú que te has apartado de la verdad, levántate de nuevo, porque todavía hay oportunidad, todavía Dios está contigo, todavía Dios no te ha dejado. Mi alma te alaba, Jesús. Si te has apartado del evangelio, vuelve al evangelio, porque hoy Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Si has caído de la gracia, envuélvete en esa gracia divina, porque hoy Dios te quiere levantar. Hombres y mujeres que se levanten, hombres y mujeres que crean en la palabra. Jesús le dijo a la samaritana: si tú supieras quién
quien te pide beber, tú le darías, y Él te daría del agua que salta para la vida eterna. Hoy hay un agua que Jesús quiere darte. Hoy Dios quiere saciar tu sed. Hoy Dios quiere confortar tu corazón. Hoy Dios quiere cambiar tu tristeza en alegría. Entiende esta palabra. Si has creído en ella, Dios te vas a bendecir. Si has confiado en la palabra, Dios no te va a dejar solo. Porque aún el mismo salmista dijo en el Salmo 34, verso 19, dice claramente: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Cuando usted anda conforme a la palabra, Dios lo vas a defender. Cuando usted anda conforme al propósito de Dios, Dios vas a pelear tu batalla. Aunque se levante en prueba, aunque se levante en calumnia, aunque se levante en batalla en tu contra, Dios permanece a tu lado. Hay cosas que hoy tú no la entiendes, como Jeremías cuando estaba en el palacio de la cárcel, pero hoy Dios te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay batallas que se han levantado en tu contra, pero Dios está contigo. Hay guerras que están en contra tuya, pero hoy Dios te va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque te ha guardado, ha creído en el mensaje, ha vivido la palabra. Y no todo aquel que vive la palabra es desamparado, porque el salmista dijo que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y hoy te digo, confía en la palabra y la palabra se manifestará a tu favor. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta gloriosa noche. Quiero bendecir tu vida con este mensaje. Vuelve a nacer, levántate. El evangelio es un nuevo nacimiento. El evangelio es empoderarte de lo que ya Dios dijo que va a hacer contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, hasta la próxima. Shalom.